Pues muy bien, bienvenidos de nuevo a la Iglesia Evangélica Online, Karma a Cristo, y seguimos con nuestro tema, que es el reino de Dios. Hemos llevado ya varios meses con ese tema, el reino de Dios, que no lo comprendemos en totalidad, pero Jesús mismo nos habla del reino de Dios en más de 12 o 15 ocasiones en el Nuevo Testamento a través de parábolas. Estamos estudiando estas parábolas uno por uno, viendo los distintos puntos de vista sobre el reino de Dios y qué es lo que es. Y hoy estamos en el episodio 5C y hablamos de que crece por etapas. El reino de Dios va paso a paso, tiene sus etapas para crecer. Y vamos a ver directamente nuestro versículo que tenemos como base, y eso está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Y dice lo siguiente: decía también, ese es Jesús hablando, porque lo veis en rojo el texto, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha. Pues muy bien. Perdón. Aquí vemos que Dios nos está enseñando sobre el reino de Dios, nos está enseñando pues su reino y cómo eso va por varias etapas. Vimos antes cómo el reino de Dios necesita un sembrador, necesita un mensaje y necesita un alma. El sembrador es el predicador, el mensaje es la semilla, la palabra de Dios, y el alma es claramente el corazón, el tuyo y el mío, y la tierra donde va esa palabra y después da fruto. Vimos después, semana pasada, cómo ese fruto crece milagrosamente, que no es una obra humana, no es algo que tú y yo podemos hacer, es una obra del Espíritu Santo que Él hace dentro de nosotros y nos va transformando. Y hoy vamos a ver cómo este crecimiento es siempre por etapas. Este crecimiento no es de un día para otro. Si tú te entregaste a Cristo ayer, no esperes que haya un cambio radical en tu vida hoy. Sí, hay muchas veces cuando Dios hace una obra milagrosa, y entonces sí hay cambios, sientes la paz de Dios, sientes como tus pecados ya no los llevas sobre tus hombros, se te va la ira, de repente empiezas a amar lo que antes no amabas, amas lo que Dios ama y empiezas a odiar aquellas cosas que antes amabas, como el pecado, la lujuria y todas esas cosas que antes te tenían dominado. Eso es el milagro que ocurre dentro de nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ocurre un milagro sobrenatural que hace el Espíritu Santo, porque conforme a la palabra de Dios, naces de nuevo. Quiere decir que tu pasado es borrado y nadie te lo puede echar en cara. Así que Dios es el primero que te limpia, te acepta tal como eres y te empieza a transformar para que sigas viviendo una vida de santidad, una vida donde Él ahora es tu dueño, Él es ahora quien te habla, quien te guía, y Él es quien hace esa obra sobrenatural a través del Espíritu de Dios. Pero claro, esto va por etapas. Si tú te apresuras demasiado, vas a acabar cayendo de cabeza. Tienes que aprender primero a gatear, después a andar, después a correr y después podrás volar. Si no aprendes paso a paso,
estás con el riesgo de que no madures como deberías y no vas a entender lo que Dios está haciendo en tu vida porque vas demasiado rápido. Ahora también en la palabra de Dios también tenemos la promesa de que Dios sí acelerará las cosas en tu vida, porque Él restaurará todo lo que la langosta se comió, todo lo que perdiste en esos años de pecado, esos años de rebeldía, esos años cuando no querías saber nada de Dios y escogiste malamente para tu vida, hiciste cosas de las cuales te avergüenzas. Todo eso Dios lo puede restaurar y lo va a restaurar. Esa es la promesa en la palabra de Dios. Si no has recibido a Cristo todavía, hazlo ahora, porque Él promete que Él restaurará todo lo que la langosta se comió, todo lo que esas enfermedades te han paralizado. Él puede restaurarlo todo, pero Él requiere que tú primero te sometas a Él y crezcas conforme al tiempo de Dios. No puedes correr más rápido que Dios. No puedes correr más rápido que el tiempo de Dios. Hay que hacerlo todo conforme a su tiempo y conforme a cómo Él quiere que las cosas se hagan. También ten en cuenta que no puedes confundir tus propios temores y deseos con lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no tengas miedo a que, pues otros están avanzando más rápido que tú. No, porque Dios sabe exactamente cómo tienes que madurar. No tengas miedo a quedarte un poquito atrás de vez en cuando. No tengas miedo cuando veas que no entiendes las cosas por completo. Porque Dios es quien te va a ir cambiando poco a poco. Como leímos ahora en el versículo, vamos allí otra vez para poder verlo en la pantalla. Dice en el versículo 28, la tierra produce fruto, como he dicho antes, por sí misma. Quiere decir que es una obra que ocurre automáticamente. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la siega. Entonces hay un proceso que Dios requiere en lo natural y también en lo espiritual. Tú tienes que ir madurando en lo espiritual juntamente con lo natural. Es que va de mano en mano. Tú no puedes decir, pues yo sé orar muy fuerte, con palabras grandes, yo sé cantar como un ángel, pero después, cuando sales a la calle o cuando te peleas con tu mujer o con tus hijos, le empiezas a insultar. No puedes sacar de la misma boca maldición y bendición. No puedes hacer cosas de lo natural malamente o pecaminosas, o en lo natural ser vago en lo natural, no trabajar, no esforzarte, no estudiar y después decir que en lo espiritual eres, el regalo de Dios, ¿verdad? Para todos. No funciona así. Dios, cuando nos hace madurar, es en lo espiritual, pero también en lo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a mejorar en tus relaciones con las personas. Vas a ser más serio en tus estudios. Vas a ser más serio y más honesto en tu trabajo. Eso es lo que se refiere esto. Por eso Dios quiere que lo hagamos todo paso a paso. Mucha gente, cuando se entrega al Señor, se empieza a creer súper espiritual y empieza a meterse en cosas que no debería. Me refiero a la oración de la intercesión, o quieren darle consejo a todo el mundo. Y eso no es tu lugar hasta que Dios primero no te haga fuerte a ti. Porque ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a dar consejo a las personas, siendo cristiano, ¿vale? Te digo, y recién entregado al Señor, cuando tú das demasiado consejo a las personas, lo más seguro vas a usar mucho tu cabeza, vas a usar mucho tu mente y tu experiencia. Tu experiencia no es malo usarlo, ¿vale? Pero ten en cuenta que el consejo que das
tiene que ser de parte de Dios. Tiene que ser un consejo conforme a la palabra de Dios. Me acuerdo una mujer con la que estábamos tratando hace un tiempo. Ella tiene un familiar que su marido no se comporta muy bien con ella. Y esta mujer dijo, bueno, pues déjalo, búscate otro o déjalo porque no te conviene. Eso no es consejo de parte de Dios. Lo siento. Tú no puedes aconsejar a una mujer que deje a su marido porque tienen problemas. Porque él no trabaja o porque la insulta. Ahora, si la pega, ya es otro caso. Si físicamente la está pegando, entonces sí, sepárate. Pero no hables de divorcio y cosas así, porque eso no es de parte de Dios. Entonces, no des consejos de esa manera a las personas, porque nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y claramente tenemos que dar la palabra como consejo, no tu palabra ni mi palabra. Podemos hablar de nuestras experiencias, pero siempre tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Por eso es importante que estemos calladitos, que oigamos del pastor, que oigamos de los otros líderes en la iglesia, que aprendamos con el tiempo cómo se solucionan estos problemas. Si tú conoces a alguien con un problema, llévalo al pastor, mándanoslo a nosotros, llévaselo a algún líder en la iglesia para que les aconseje correctamente conforme a la palabra de Dios. Porque tú y yo lo que vamos a hacer es, si no tenemos esa experiencia, ese tiempo de madurez, vamos a darle consejo, pero va a ser palabra incluso de Dios, pero va a ser palabra diluida. Le añadiremos cosas a la palabra o se las quitaremos. O lo pondremos de una manera como para no ofender a la persona o no asustarlo demasiado. No. La palabra tiene que ir tal cual limpia, porque si no, es palabra adulterada. Escúchame, es palabra adulterada. Tú no puedes quitar ni poner en la palabra de Dios, porque en el libro de Apocalipsis dice, si alguien quita o pone en esta palabra, está maldito. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? Al mismo tiempo, también cuando estamos madurando, a veces lo que pasa es que damos mucho responsabilidad también a los jóvenes demasiado en el Señor, o damos a gente que no conoce bien al Señor, le damos responsabilidades sobre otras personas. Hay que tener cuidado también con eso. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, ahí nos habla un poquito sobre esto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5 y 6, dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No, un recién convertido no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Bueno, ¿de qué habla esto? Esto básicamente habla de que tienes que madurar. No tomes responsabilidades en la iglesia si no has madurado todavía un poquito. Porque el diablo, si os acordáis, era el ministro de culto, era el ministro de la alabanza, ¿no? Era quien llevaba las alabanzas al Señor, tenía mucho poder, era uno de los altos cargos, arcángeles con poder, y se le subió a la cabeza. Y por eso dijo, bueno, pues yo quiero también algo de la gloria de Dios. Y eso fue por lo que Dios lo destituyó de los cielos, lo echó fuera junto con aquellos que le seguían al diablo. Y eso es lo que te puede pasar a ti. Te puedes envanecer demasiado si eres demasiado joven en el Señor y puedes caer en ese pecado y entonces estarás actuando como Satanás. Y si actúas como Satanás, Dios no tiene más remedio que darte un buen cachetazo. Y eso es lo que Dios hace porque nos ama. Y por eso no es bueno que demos demasiada responsabilidad a personas que son nuevas en la iglesia. En tu caso, espérate, ya vendrá tu tiempo.
No te vayas corriendo hacia el púlpito para predicar la palabra si tienes esa ansiedad. Vete a las calles a predicar. Vete ahí está la prueba de verdad. Tantas ganas tienes de ser profeta, de ser un apóstol, de ser un predicador, de ser pastor. Ve y hazlo en las calles. Allí es donde está la prueba. Si allí puedes hacerlo, entonces es donde vas a empezar a crecer de verdad y vas a poder entonces aconsejar y enseñar al pueblo de Dios. Las calles, te lo digo así. Otra cosa que aconsejamos también cuando uno va creciendo en el Señor, porque así es como crece el reino de Dios. Un hombre no puede dar consejo a una mujer sola. Un hombre soltero, un hombre solo, no debe dar consejos a la mujer. Para eso están las mujeres del Señor. Para eso están las mujeres de los pastores, las mujeres de los líderes, las mujeres encargadas de otras mujeres. Ellas pueden hablar con las mujeres. Igual con los varones, que las mujeres no den consejo a los varones. Para eso están los varones. Es algo de sentido común. Y como dije antes, el consejo que des, que sea de parte solo de la palabra de Dios. Es como siempre acertarás, como siempre estarás seguro de que hablas a través de Dios, a través del Espíritu Santo, y ese consejo será el que le cambiará la vida a la persona. ¿Okay? Hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a que esos frutos maduren, a que esos frutos den el fruto en el tiempo del Señor. Mira, un bebé, por ejemplo, tarda ¿cuánto tiempo en nacer? En que dé fruto, digamos, 9 meses, ¿verdad? Si es 7 mesino, como yo era, pues es prematuro y estaba en peligro de vida y muerte cuando nací. No sabían qué hacer conmigo, yo era no más grande que una palma de una mano. Y ahora, pues mira, tienen 1,82 m y más de 100 kilos. ¿Ha visto? Eso pasa, Dios nos hace crecer y engrandar. Dios me salvó la vida, pero yo casi no lo cuento. Y por ejemplo, cachorros de un perro tardan 60 días más o menos. Un elefante, el cachorro, digamos, de un elefante, el bebé de un elefante, son 22 meses dentro de la madre antes de nacer. Entonces todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que hoy en día nosotros nos gustan las cosas rápidas y fáciles. No nos gusta esperar ni madurar. Y por eso hemos incluso destruido la naturaleza. Hemos destruido la comida que comemos. Hoy en día cuando comemos vemos que no hay sabor, no hay nutrientes. ¿Por qué? Porque hemos apresurado tanto la comida para que crezca rápido y más grande, que ya no es como Dios lo hizo en el principio. No tiene ese sabor, no tiene nutrientes, al revés, son calorías vacías, nos hacen engordar, hay que meterle no sé cuántas cosas para que tenga sabor, y es cuando estamos en la pandemia que estamos de la salud destruida del mundo entero. También te digo, cuando tú siembras algo, tú no vas a verlo crecer hacia arriba a la vista de tus ojos hasta que primero no crezca hacia abajo. Igual pasa con tu vida espiritual. Igual pasa con el reino de Dios en tu corazón. Primero tiene que crecer en tu corazón y después verás los frutos y los demás también verán los frutos. Entonces no te preocupes si no te ven hacer cosas grandes. No te preocupes. Primero que las raíces sean profundas y después saldrá el tallo y la hoja y el fruto. Y con Dios pasa igual. Con Dios funciona así. Tienes que pasar tiempo a solas con Dios. Tienes que pasar tiempo a solas con la Biblia, a solas con el Espíritu Santo, para que Él se convierta en tu fundamento, para que tú construyas tu vida sobre la roca que es Jesucristo. No te apresures demasiado. El reino de los cielos crece por etapas. No corras demasiado rápido.
Todavía no sabes cuál es tu llamado. Todavía no sabes qué don del Espíritu Santo Dios te va a dar. Ve por etapas. Pero ahora también te digo, no vayas tan lento que te hagas perezoso. Porque algunos de vosotros lleváis no sé qué, 1 año, 2, 5, 10 en el Señor y no habéis hecho nada. Vais de culto en culto, no habéis hecho nada. ¿A cuántas almas has traído el año pasado? ¿Vale? ¿A cuántas almas has traído al culto? ¿A cuántas almas le has hablado de Jesucristo? ¿A cuántas almas has llevado al Señor? Porque esa es la señal de madurez. ¿A cuántos les has predicado? ¿Y este año? ¿A cuántos? Es que algunos nos quedamos tan sosos que al final no servimos para nada. Y como dice la palabra, eres sal de la tierra. Si pierdes tu sabor, ¿solo sirves para qué? Para ser machacado, pisoteado por los hombres. No para nada más. Tú y yo somos sal. Tenemos que sazonar el mundo, sazonar las vidas de las personas. Y eso sí requiere un crecimiento lento, pero crecimiento. No te quedes estancado. Muchas personas hacen mucho ruido, ¿vale? Como se dice aquí en España, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. Hacen mucho ruido en la iglesia, hacen mucho ruido por todos lados, pero por dentro siguen vacíos. Por dentro no han crecido espiritualmente. Y esas personas caen muy rápido. Esas personas son tentadas con facilidad y caen con facilidad porque no tienen un buen fundamento. No han construido su casa sobre la roca. Se han querido apresurar demasiado. El reino de Dios no funciona de esa manera. El reino de Dios es paso a paso, con el tiempo de Dios. Ten paciencia. Ten paciencia que tu tiempo vendrá. No te preocupes. Dios sabe cómo exaltarte y darte doble honra. Tú sigue orando, tú sigue haciendo tu labor, tú sigue obedeciendo a los líderes en tu iglesia, sigue obedeciendo al pastor, sigue escuchándonos nosotros también, sigue pidiendo consejo y poco a poco crecerás. Y llegará un momento cuando mirarás atrás y dirás, wow, mira cuánto Dios me ha usado, mira cuánto Dios me quiere. Y como he dicho antes, todo esto lo vemos también en lo natural, donde nos apresuramos tanto con las cosas naturales que no vemos si lo que estamos comiendo, si lo que estamos cultivando es de algún tipo de beneficio para nosotros. Cantidad no es calidad. Las mega iglesias del mundo, si tú escuchas alguna predicación de alguna mega iglesia mundial, verás como sus predicaciones son solo emocionales. No son palabra de Dios tajante que te atraviesa el corazón. No son palabra de Dios para corregirte, para darte un buen aguantazo. No son palabra de Dios para decirte, mira, cuidado, cuidado, que las cosas se van a poner mal. Ponte bien las cosas en orden, cíñete bien los lomos y déjate de tonterías. Esa es la palabra de Dios, porque las cosas no son para bromear. Pero en las megas iglesias quieren más gente y al final es palabra muerta. Es palabra para sentirte bien contigo mismo. Yo siempre digo esto a mis iglesias, les digo, si yo predico la palabra de Dios y tú sales contento, entonces yo he fracasado. Yo no quiero que tú estés contento. A mí no me sirve nada que tú estés contento. Yo quiero que tú estés quebrantado delante de Dios para que Dios te restaure en ese quebrantamiento. Para que tú sientas el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Porque así es como Dios obra. Dios nos rompe y después nos pone de vuelta otra vez una vasija de honra. Es el alfarero. Es lo que Él hace. Y la palabra de Dios hace eso. Si tú sales con la palabra de Dios siempre lleno de ánimos, que puede ser que a veces sí, pero no siempre
mira qué grande soy, mira qué perfecto soy, mira cómo... No. Eso no es la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, lo primero que predicó es, ¿qué? ¿Qué bueno eres? ¿Qué dijo? ¿O cómo os quiero? No, ¿qué dijo? Arrepentíos. Hoy Dios te dice, arrepiéntete. Te has apresurado demasiado. No has aprendido a esperar en Dios. Vuelve atrás a tu primer amor. Vuelve a esas noches cuando estabas de vela hasta las 2 o 3 de la mañana leyendo la palabra, tragando esa palabra y que te llenaba de ánimo y querías más y más y conocías más del Señor. Vuelve a eso. Vuelve a tu primer amor cuando orabas por tu familia, te quebrantabas ante Dios por tus hijos. Vuelve, porque algunos hemos avanzado tan rápido que hemos olvidado que el tiempo con el Señor a solas es tan importante como cualquier predicación. Pues muy bien. Te quiero decir con esto que tomes tu tiempo para crecer en el Señor. No te creas que estás perdiendo el tiempo. No te creas que Dios no te va a usar. Si Dios no te ha roto primero, ¿vale? Si Dios no te ha roto y quebrantado primero, entonces todavía sigues lleno de ti mismo. Porque Dios tiene que primero quebrantarte. Dios tiene que primero romperte de una manera para vaciarte por completo de toda esa inmundicia. Eso lleva tiempo. Pero cuando te construye, acaba esa obra que empezó en ti, entonces es alucinante. Tú mismo te sorprenderás cómo de verdad amas lo que antes no podías amar. Cómo guardas tu paz, cómo no te irritas tan fácilmente, cómo ya nada te importa menos el saber que el Espíritu Santo está contigo. Cómo nada más te va a importar excepto saber que tu vida está cambiando otras vidas. Ya no te va a interesar la borrachera, el fumar, el irte de fiesta, las drogas. Todo eso se pierde porque ya no tiene sentido. Porque ya te das cuenta que el reino de Dios son las almas. El reino de Dios crece por etapas. El reino de Dios es algo milagroso que Dios hace dentro de ti y lo hace crecer. No tienes que esperar para morirte para experimentar el reino de Dios. El reino de Dios es ahora para ti, por completo. Y Dios quiere que tú lo experimentes. Si no has conocido a Jesucristo, te animo a que lo conozcas hoy, porque hemos estudiado que va por etapas y hoy es la etapa para ti, para que tú también te entregues a Dios, porque eso va por etapas. No puedes tú apresurarte con el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora de hacer las cosas en tu vida. Y Él quiere que hoy tú lo recibas y tú entiendas que Dios es un Dios que te conoce, que te ama y que lo sabe todo sobre ti. Aún así, dice, ven, vamos a crecer juntos. Ven, te voy a enseñar cosas que nunca has visto en tu vida. Por eso en esta parábola de Jesús vemos como claramente nos dice el Señor que para que el reino de Dios crezca, tiene que tener primero una persona que te comparta ese mensaje de Dios. Segundo, tiene que ser un mensaje, una semilla que Dios te da, que es su palabra. Y tercero, tiene que crecer por etapas, en un corazón, en un alma. Tu corazón es esa tierra donde se siembra la semilla. Y con el tiempo, milagrosamente va creciendo. Tú mismo te sorprenderás. Te animo con esto para que sigas escuchando la palabra de Dios. Como te he comentado antes, tenemos devocionales cada día que están ayudando a muchas personas y te animo también a que los escuches en nuestra página web. Si quieres conocer más sobre Cristo, quieres conocer más sobre quién Él es, cómo Él sigue transformando vidas, contacta con nosotros. Te queremos ayudar para que tú recibas el amor de Dios como yo y muchas más personas lo han recibido. Te garantizo que tu vida cambiará y cambiará para siempre.
puede ser que no sea perfecta, pero sí cambiará. Y Dios tiene ese poder, porque a través del Espíritu de Dios todo es posible. Todo es posible. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Gracias por estar hoy con nosotros. Y damos gracias al Señor por tu vida. Y pedimos que si nos escuchas hoy es porque Dios ya te ha escogido para ser parte de su rebaño. Que Dios te bendiga.